Buenas tardes, bienvenido al patrón, camarada. Pues le damos las buenas tardes a usted y a todos y a todas. ¿Cómo se siente, camarada, después de estar al borde del más allá, fruto de la COVID-19? ¿Cómo se siente hoy? Bueno, estamos mejor, gracias a Dios, don Jaime. Todavía tenemos alguna secuela de esa situación. Eso te deja algunas secuelas para dormir y para otra serie de situaciones, pero nos vamos recuperando con la ayuda de Dios poco a poco. Tenemos que agradecer mucho a su persona que siempre nos dio seguimiento, siempre estuvo pendiente de nuestra salud. Mi familia le agradece mucho, yo le agradezco en lo personal a usted y a muchos amigos del país y fuera del país que quieren bien a uno y que se preocuparon mucho por nuestra salud. Agradecido siempre y eternamente de usted, don Jaime. Eso, sabe que eso es recíproco. ¿Usted se vacunó ya, Juan? No, yo no me he vacunado todavía porque me decía el doctor que tengo que esperar un ciclo que debe agotar después que a uno le dé el coronavirus, que va de 3 a 6 meses y que después que a uno no puede vacunarse mientras no haya pasado ese tiempo. Y estoy esperando para hacerlo, sería a mediados de mayo o a principios de junio. Bien, entonces hablemos de los problemas de tránsito, Juan. ¿Cómo lo analiza una persona que tiene que escuchar las quejas de cientos, de miles de choferes del transporte? Bueno, don Jaime, usted hizo una intervención magistral, es una intervención que más que un comunicador, conocedor de los temas fundamentales de la República Dominicana, no solamente del transporte, de toda la cotidianidad de estos 48,000 kilómetros cuadrados, que retrata de cuerpo entero la intervención suya, la realidad del transporte en nuestro país. Una ley que ya va a cumplir 3 años y que es una ley que ha sido un fiasco, tanto la ley 6317 de tránsito, de movilidad y tránsito, eso ha sido un fiasco total, eso no ha servido para nada, pero también los encargados de poner en práctica la ley, los incumbentes del instituto que fue creado mediante esa ley, que es el Intran, podemos decir que le han fallado a la población, que le ha fallado al sector transporte, porque nada se ha hecho. Han pasado 3 años y no hay un plan mínimo de tránsito y transporte. Las ciudades como San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Moca, La Vega, Santiago y Puerto Plata se han convertido en un caos total. Y cada persona que sale diario a la calle no solamente expone su vida por el riesgo que implica un accidente que puede ocurrir con un motoconcho, puede ocurrir con un animal, puede haber una colisión con otro vehículo, pero también en situaciones como esa que usted reseñaba, como fruto de la atomización de las grandes ciudades, usted puede encontrar personas que no andan bien de la cabeza, por la situación sanitaria que ya cumple más de 1 año y que ha dejado secuelas psicológicas graves en la mayoría de las personas, por una situación financiera que todos sabemos que existe y la gente no anda bien. Entonces la gente, al no andar tan bien psicológicamente, también esta situación del tránsito y el transporte empeora las cosas. Aquí en Santiago tenemos una situación grave de movilidad y ni el gobierno municipal ni el gobierno central hacen nada para resolver la situación de estrechez de la vía. Usted tiene en su programa de televisión llevando técnicos e invitados a ese programa que por más de 20 años han dicho en ese programa y hemos dicho en ese programa y en la situación que hay aquí de la gran cantidad de vehículos y en calles estrechas, sin ningún plan, sin ninguna planificación. Y usted decía ahorita que hay entre 16 y 17 AME en una ciudad de 1.180.000 habitantes, con calle y problemas en todas las esquinas, en todas las plazas, en todos los lados, pero no hay autoridades, no solamente para fiscalizar y cumplir con hacer cumplir la ley, en el caso de las multas que usted reseñaba, sino para facilitar el tránsito en arterias delicadas como la Rotonda de la Fuente, como la situación que se da en la República de Argentina, de la Juan Pablo Duarte con Sadalá, en la Luperón, ahí en Achena, Luperón con Sadalá y en otro punto neurálgico que ya todas las horas son pico. Una situación
que el gobierno tiene que abordarlo, el gobierno central, como un tema de país, claro, en coordinación con los gobiernos municipales, como un tema de país, porque esta situación se está tornando grave. Yo duré, don Jaime, de la 27 de febrero con Luperón en la capital al kilómetro 13 de la capital, duré 2 horas y 40 minutos, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche casi, porque yo llegué al kilómetro 13 en un tapón interminable. La capital de la República se ha vuelto intransitable. Igualmente está ocurriendo en Santiago. Quiere decir que para algo debió servir esa ley y para algo debió servir ese instituto nati muerto que solo sirve para hacer negocios, para hacer transacciones, para hacer operaciones y para tener una burocracia, una nómina, una burocracia parasitaria que de poco le ha servido al país la creación de ese Intran y la creación y promulgación de la ley 6317. Juan, en el caso particular de Santiago de los Caballeros, tú has propuesto intervenir fundamentalmente la avenida Estrella Sala, es decir, Estrella Sala con circunvalación sur, es decir, en la zona de la Fuente, la Estrella Sala con República de Argentina, la Estrella Sala con Luperón, la Estrella Sala con Buenavista y la Estrella Sala con Padre Las Casas. Sin embargo, ¿por qué nada más la Estrella Sala? Bueno, aparte de tu propuesta, el diputado Leonardo Aguilera coincide contigo en la Estrella Sala con Luperón, pero propone también un elevado en la 27 de febrero, esquina Hermanos Gutiérrez, eso es en la zona del Dorado. Pero ¿por qué tú solo te fijas en la Estrella Sala cuando tenemos otros puntos críticos? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con esa situación caótica, un desorden en el puente Hermanos Patiño, en esa zona? Eso es terrible lo que está ocurriendo ahí. Pero ¿tú crees que con lo que tú estás proponiendo es suficiente para descongestionar el tránsito en Santiago? No, Juan, mira, nosotros también hemos propuesto, si tú buscas la reseña en los periódicos y algunos programas de televisión que hemos hecho, también proponemos la extensión de la General López hacia Pueblo Nuevo, que cruce Pueblo Nuevo, cruce el Ensanche Bolívar, empalme allá con la avenida La Piña, en el Ciruelito, y conecte con la circunvalación norte. Eso es un proyecto que fue diseñado en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer y que quedó inconcluso, que tenía que ver con la construcción de esos apartamenticos que están en la General López y que iban a continuar así mismo hacia Pueblo Nuevo, al Ensanche Bolívar, hasta allá, hasta el Ciruelito. También hemos propuesto que se continúe se construya el puente aquí en la Francia, que debe cruzar Juan Bonilla, debe cruzar hacia Nivaje o hacia Bonaíbe, la misma Francia, extenderse y construirse el puente que está diseñado para cruzar el río Yaque con otro puente hacia allá para conectar la Bellavista por ese lado, para descongestionar el puente Hermano Patiño. En el caso del puente Hermano Patiño, nosotros hemos hecho protesta en la cabeza del puente con todas las rutas que nosotros tenemos afiliadas hacia allá, que son 14 rutas, y que en los próximos días inclusive se van a movilizar en ese punto y en otros puntos de la ciudad, reclamando precisamente el tema que se está tocando en este programa. Este tema que estamos tocando en este programa, que yo no sé cómo ustedes, no sé de qué manera, o sea, tal vez su intuición como periodistas acuciosos que son, han visto que este es un tema de palpitar interés de los gremios, de palpitar interés de los líderes de opinión pública y debería ser los del gobierno, porque el movimiento es referir organizado en la CNTT se va a movilizar en los próximos días con esos temas. Y estamos requiriendo precisamente que esa situación del puente Hermano Patiño se resuelva, porque ya ese puente en la mañana, en la tarde, en las horas pico, se sacude y por ahí los sindicatos afiliados a nosotros, como el de La Canela, el de Alto del Yaque, Sabana Iglesia, San José de la Mata, La Cueta, La Sierra, la ruta RPA, la ruta HB, todas esas rutas, los choferes pasan los días atrapados ahí en los tapones con los usuarios dentro de los vehículos y dentro de las guaguas. Ese es un punto que toda esa ruta van a asumir en la cabeza del puente y en otros puntos de la ciudad, fundamentales de la ciudad,
se va a movilizar el sector choferil. Igualmente lo va a hacer en Puerto Plata, lo va a hacer en San Francisco y lo va a hacer en otros lugares donde tenemos situaciones delicadas de tránsito y de transporte. Nosotros hemos visto como el presidente de la República o como los funcionarios que son parte del gobierno y que le interesa el bienestar de la ciudad, han anunciado un plan de asfaltado que involucra 300 millones de pesos. Y nosotros queremos que también el gobierno se enfoque en las soluciones viales, en los túneles, en los elevados y en los pasos a desniveles que se deben construir en la ciudad, que se deben construir, por ejemplo, en la Rotonda de la Fuente, por donde circulan 17 rutas afiliadas a nosotros y donde eso se ha convertido en un cuello de botella ahí, porque por ese punto de la Rotonda de la Fuente, salen todas las personas que viven en el barrio Lindo, que viven en Atomayor, en Pekín, en La Ceibita, en el barrio Francisco Fernández, creo que se llama el barrio, pero por ahí cruzan los camiones que vienen de la cementera, por ahí vienen todas las unidades vehiculares que se bifurcan allí en la Hispanoamericana, ahí en la entrada de los moteles, entran por la Hispanoamericana para accesar a Santiago, una parte importante por ahí, y los que vienen también, Bonilla, por la Yapur Dumí, que vienen de la sierra y que no entran por el puente Hermano Patiño, pero vienen por la Yapur Dumí. Todo queda entaponado ahí frente a ustedes. Ahí hay que construir, yo creo, las tres cosas: el paso de nivel, los túneles y los elevados. Entonces, por eso queremos poner en la agenda del gobierno esos temas que son fundamentales, porque si la capital de la República no ha colapsado, que no ha colapsado totalmente, fue porque los gobiernos del presidente Leonel Fernández del 96 al 2000 y del 2004 al 2012 tuvieron la visión de construir el túnel de la Nuña de Cáceres, los túneles de la 27 de febrero, los elevados de la Kennedy, las intervenciones que se hizo en la Avenida España, las intervenciones que se hizo en la Máximo Gómez, las que se hicieron también en la Charles de Gaulle. Si eso no se hubiese sido, la ciudad no se hubiese hecho, la ciudad de la capital de la República hubiese colapsado. En Santiago vamos para allá. Sí. En Santiago vamos para allá. Y si no es en estos 4 años que debe comenzarse, por lo menos comenzarse a producir las soluciones viales que requiere esta ciudad, entonces los próximos años van a ser invivibles. Va a ser una ciudad intransitable porque ya tiene 325,000 vehículos privados circulando en la ciudad de Santiago. Claro, aproximadamente entre 8 a 9,000 vehículos públicos, entre taxistas y choferes del concho, lo que hace la ciudad ya, coloca la ciudad casi al borde del colapso. Sí, Juan, buenas tardes. Nelson buenas tardes, Nelson. Mira, hermano, estamos hablando de la construcción de pasos a desnivel, de marginales, de elevados. Pero tú mismo acabas de decir que tenemos transitando diariamente 300 y pico de vehículos. Entonces, para completar esto y hacerla funcionar, no basta con que se construyan los elevados, los pasos a desnivel, los túneles. Tenemos que transformar entonces el sistema de transporte de Santiago y la República Dominicana. Pero vamos a quedarnos en Santiago. ¿Qué ustedes proponen como sindicato, como expertos en la materia, para reformar el sistema de transporte en Santiago? Que sea funcional, porque se pueden construir los elevados, los túneles y todo, pero si seguimos creciendo el parque vehicular, vamos a tener los mismos tapones en los mismos lugares. Mira, primeramente, nosotros te decimos, Peralta, que el transporte público es parte de la problemática de la atomización de la ciudad, es parte. Sin embargo, ese es un sector que ha tenido que ir reduciendo sus unidades. Lo que ha ido creciendo es el parque vehicular privado. Te decía que hay 325,000 vehículos privados. Sin embargo, en un momento en el concho hubieron 7,674 carros de concho. Hoy no hay 4,000. Todas las rutas tienen entre 180 a 125 carros parados. Quiere decir que hay un descenso en el parque vehicular público. No necesariamente hay que transformar el sistema de transporte público de la ciudad porque se presente una amenaza a esa situación que estamos viviendo, porque todavía el número de carros públicos es inferior al privado y el crecimiento porcentual de los carros públicos es prácticamente cero, es prácticamente nulo en la ciudad de Santiago. Hay que transformarlo porque ya este sistema de transporte es deficiente.
no es digno tampoco, no le da dignidad al usuario, a ese que le llaman pasajero, no se está transportando con dignidad, no le está dando garantía, sobre todo en medio de una pandemia y las posibles pandemias que vengan en el futuro o la mutación que contemplen la existente. Por esa situación hay que modificar el sistema de transporte que tenemos nosotros. Ya no es rentable tampoco para el chofer montar 4 pasajeros, montar 5, con los precios que tienen los combustibles y con los precios que tiene el costo operativo para transportar personas. Entonces, el transporte tiene que avanzar de manera inexorable hacia la colectivización del sistema de transporte. Eso tiene que ocurrir, pero tiene que hacerse tal y como le hemos pedido al señor presidente de la República de manera personal, que tiene que hacerse de manera integral, que tiene que hacerse de manera incluyente, que tiene que hacerse con los actores del sistema, con los actores, que no se puede importar desde la capital actores para traerlo a Santiago, que no se puede traer ni siquiera de Licey para acá, ni de Tamboril para acá. Tiene que hacerse con los actores que han operado el sistema, con los inversionistas, con los choferes, con los cobradores y con los presidentes o secretarios generales de todas y cada una de las rutas. Eso es lo que hemos planteado, pero estamos convencidos de que el sistema de transporte de Santiago y de la capital y de San Francisco, donde operan 33,000 carros de concho en la República Dominicana, eso hay que transformarlo. Juan Marte, la construcción de parqueos no puede ayudar en algo. Por ejemplo, la Clínica Corominas está construyendo un parqueo para 500 vehículos. En el centro de la ciudad, aparentemente eso es significativo. El gobierno anunció la construcción de un parqueo para 500 vehículos, aunque parece que será un anuncio más, porque tiene meses que se anunció y ni siquiera un Picasso o un Palazzo dan. Ni siquiera se sabe dónde se va a hacer ese famoso parqueo del gobierno. Pero la construcción de parqueos no puede mejorar en algo esta situación de casi colapso que tiene el transporte en Santiago. Mira, yo tuve un seminario en Barcelona donde participó el señor Reinaldo Peguero, tuvimos los dos ahí, con el tema de la resiliencia, las ciudades resilientes. Y ahí salió a relucir que la construcción de parqueos o de grandes parqueos son buenos para la plaza o para el negocio que lo construye, que le da la garantía al cliente de que llegando ahí va a tener un parqueo seguro mientras haces las labores que tenga que hacer al interno de la plaza. Cuando compre lo que tenga que comprar, o se reúna con quien tenga que reunirse ahí. Para eso sirve. Pero la construcción masiva de parqueo en ciudades como esta, en el centro histórico de aquí, sin las vías de desahogo, para que esos 500 vehículos entren y salgan y hacerse seguido una avenida que le permita a Bonilla salir seguido del casco urbano, lo que se convierte es en un cuello de botella. Porque entonces va a traer 500 vehículos más a la Coromina, a un centro histórico que tú sabes a qué calle lo va a llevar, a la Belén, como una vía de desahogo. Tú sabes que es una callecita pequeñita, a la Benito Monción, a la Máximo Gómez, a todas esas calles del centro histórico, que con excepción nada más de la carrera, de la calle del Sol y de la Restauración, que son un poquito amplias, todos son callecitas que se hicieron para cochecitos pequeños y todavía están ahí. Fue un error grave permitir los dueños de negocios del centro histórico, que casi el 90% de todos los negocios del centro histórico no tienen parqueo ninguno, pero casi todos sus empleados tienen carro ya. Fue un error que esos dueños de negocio no tuviesen un sistema de transporte privado del mismo negocio que recoja a sus empleados, como ocurre en toda parte del mundo, que se recojan los empleados en una guaguita de 30, una guagua de 20 y lo lleven a su trabajo y lo devuelvan a su casa, como hace, por ejemplo, el Centro León Jiménez, que recoge a sus empleados y lo lleva, y así no tiene que tener 200 carros en el parqueo del Centro León o de la Aurora. Entonces, en el centro histórico de Santiago, esos empresarios de ahí no han tenido la visión de hacer eso. Hoy tú entras a la ciudad por la mañana, Bonilla, y tú ves el centro histórico sellado de vehículos por todos los lados. Son los empleados que ya han podido comprar un Sonata, han podido comprar un Kia y tienen la ciudad
rellena. Entonces, cuando llegan los clientes, también engrosan a esa cantidad de vehículos de los empleados el de los clientes. Esa es una situación que se está dando. En la ciudad de Santiago tiene que darse un plan de tránsito y transporte. La ciudad de Santiago no puede continuar recogiendo la basura a cualquier hora, inclusive en hora pico, recogiendo basura en hora pico. Eso no pasa en ningún lado. La ciudad de Santiago no puede continuar tomando mercancía, desabordando mercancía en supermercados y almacenes a cualquier hora. Eso se hace de madrugada también. La ciudad, ya hemos dicho, inclusive en ese programa, no puede darse el lujo de tener un horario para salir a estudiar, para salir a trabajar y para salir a divertirse. Eso hay que alternarlo. Pero eso necesita voluntad política. Eso necesita una alcaldía que trabaje de manera directa con los representantes de la ciudad por y para el interés de la ciudad. No puede hacerse desde la visión de una persona. Aquí hay que marcar un plan de gobierno municipal que inclusive esté acorde y en consonancia con la política del gobierno central y con la representatividad de las organizaciones de la ciudad que han luchado, que han planteado, que se han preparado para construir una mejor ciudad, y eso no está ocurriendo en Santiago. Nosotros tememos lo peor porque el liderazgo de la ciudad, el liderazgo partidario, el liderazgo político de la ciudad no logra ponerse de acuerdo para buscar una solución en materia de tránsito y transporte en la ciudad y otros temas fundamentales que necesita la ciudad y que necesita que sus representantes se pongan de acuerdo para darle a Santiago y darle a los santiagueros la ciudad a la que han aspirado y a la que merecen. Juan, hemos planteado aspectos macro, o sea, a largo plazo, grandes obras, elevados, todo eso se lleva mucho tiempo. Sabemos que tenemos mucha negligencia por parte de asuntos políticos. Si Juan Marte tuviera la oportunidad de mañana cambiar algo que sea efectivo, que se pueda hacer rápido y que dé resultados, ¿qué harías, Juan? Bueno, ¿qué yo haría? Hay que tomar medidas muy fuertes. Las medidas tienen que ser drásticas. El pueblo dominicano no está acostumbrado a que le digan cómo deben ser las cosas, pero en algunos casos hay que tomar las decisiones por el pueblo y hay que comenzar por eso, por agarrar el liderazgo de Santiago, sentarlo en una mesa, el empresariado de Santiago, los líderes de opinión pública, los representantes de la Junta de Vecinos, juntar la gente que entienden la ciudad, comprenden la ciudad y quieren una mejor ciudad en una mesa de diálogo para de ahí sacar en resumen y en contexto la necesidad prioritarias de la ciudad, que no se puede quedar fuera la situación del tránsito y el transporte, el tema de los recogidos de la basura, le llaman qué sé yo qué sólido, el tema del alcantarillado de la ciudad de Santiago, que es un problema que no se ve, que los políticos no invierten en el alcantarillado de la ciudad porque eso no se ve y no lo pueden mercadear, eso no es un mural. Resolver el problema del sistema pluvial de la ciudad no es un mural, eso no lo va a ver nadie, no es una pinturita, no es una florecita, esas son cosas que no se ven, pero que esta ciudad también, ese es uno de los serios problemas invisibles que tiene la ciudad de Santiago y que no se trata. Ahora mismo no está lloviendo, pero si mañana cayera un aguacero con 325,000 vehículos circulando, usted sabe lo que ocurre en Gurabito, usted sabe lo que ocurre en la 27 de febrero, usted sabe lo que ocurre para allá, para Baracoa, para allá, para La Joya y en otros puntos donde el sistema pluvial de la ciudad de Santiago es deficitario. Hay como 3 o 4 puntos de la ciudad que hay que abordarlo con carácter, que hay que abordarlo con política del con una política conectada entre el gobierno central y el gobierno municipal. Camarada, discúlpeme, vamos a colocar unos mensajes y seguimos con usted en breve. No se mueva, vámonos. Sí. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. En otra jornada marcada por la discusión de las 3 causales del aborto, los diputados concluyeron este jueves la segunda fecha en la que debaten el Código Penal. Por otra parte, mediante resolución, la Junta Central Electoral aprobó entregar más de 1.000 millones de pesos al PRM y al PLD por ser los únicos que obtuvieron la categoría de partido mayoritario en los pasados comicios. Finalmente, el Papa Francisco advirtió este jueves que el mundo va en camino a la autodestrucción si los líderes políticos no aprueban
aprovechan con valentía la pandemia del COVID-19 como una oportunidad de hacer del planeta un lugar más justo y verde. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Imagino un futuro donde veré construidos todos mis sueños, donde disfrutaré más mi hogar, donde iré a los lugares que tengo en mis planes, disfrutando cada recorrido. Un futuro donde estaré más conectado con los míos. Imagino un futuro donde me sentiré seguro en cualquier lugar del mundo. En Seguros Reservas celebramos nuestra evolución junto a ti mirando hacia el futuro. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La Bacana 105.9, una emisora RCC Media. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Santiago y el Cibao. Manda el patrón. Es la radio de Santiago. Manda el patrón. 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 En la radio de Santiago. Manda el patrón. Continuamos en el Patrón de la Tarde por La Bacana 105.9 y estamos conversando con el licenciado Juan Marte, presidente de la CNTT. Juan, para que usted pueda completar lo que yo le estaba hablando cuando yo le interrumpí, pero yo le agrego otra pregunta, y más que una pregunta es una idea. Dentro de las tantas cosas que hay que hacer en materia de tránsito, está por eliminar los badenes en varias calles que hay, porque un badén hace que una persona se retrase. Yo pongo de ejemplo 2 badenes que transito frecuentemente. La Juan Pablo Duarte con Caunabo Almonte, que es la calle donde vivo, ahí hay un badén. En consecuencia, para cruzar rápido la vía es un problema, porque usted no puede saltarse el badén porque es muy pronunciado la elevación. Lo mismo citaba yo de la 27 de febrero, cuando usted pasa al Banco Santa Cruz, que hay una plaza, ahí hay una calle que penetra al reparto, que cuando usted quiere cruzar esa vía, que es una vía muy transitada, la 27 de febrero, tiene el problema de que hay 2 badenes, uno en cada extremo de la 27 de febrero. Entonces, si realmente hubiera voluntad municipal de ayudar a resolver los problemas de tránsito, eso se puede remediar, eliminar esos badenes que hay en muchísimas vías de la ciudad. Esos badenes en el centro de la ciudad, don Jaime, que tienen años, años y años, y inclusive no lo resolvió la gestión de José Enrique Sue, que estuvo ahí, no lo resolvió la de mi amigo Gilberto Cerulli, y no la ha resuelto el del amigo Abel Martínez. Pero esos son viejos ahí, esos 2 badenes. Pero en los barrios hay cosas peores. Que desde la alcaldía se entiende que Santiago nada más es el corazón aquí, la Sursa, los Jardines, la Esmeralda, Rincón Largo, pero usted se mete a los barrios y ve que inclusive la gente de manera, la junta de vecinos y a veces los mismos municipios, los comunitarios construyen unos burros de policía acotados, y no solamente lo hacen ellos. Ahí en la Eri Ekman, creo, de los cerros de Gurabo, hay en fila como 5 cosas así, que no puede entrar un vehículo bajito porque se desbarata completo. Ese badén de ahí, de la 27 de febrero, que usted dice, eso ha producido muchos accidentes de gente girando ahí, que cuando se meten creyendo que pueden circular y devolverse, quedan atrapados. Ahí ha habido varios accidentes. Yo insisto en que las autoridades municipales tienen que entender que cuando ellos son elegidos, cuando son votados por el pueblo, son votados porque el pueblo quiere algo de ellos, espera algo de ellos, y vota por el que entiende que va a concretizar lo que la población votante espera y quiere. Lamentablemente ocurre que una vez las autoridades se juramentan y se meten y toman control del gobierno,
entonces hacen lo que ellos entienden que deben hacer y lo que a ellos les conviene hacer. Mire esos dos pequeños ejemplos que usted pone, don Jaime. Dos cositas de bajo presupuesto, que tal vez uno de ellos se resuelve con 15 o 20 mil pesos y el otro tal vez no llega a 12 o 13 mil pesos. Dos problemas de ciudad, que inclusive cuando viene a ver nosotros mismos, los que vivimos cerca de ese que está en la Juan Pablo Duarte, ahí al lado de la emisora 103, vamos a tener que hacer una colecta y buscar un ingeniero, una cosa, impedir que nos manden un camioncito de asfalto, una cosa, y resolver eso, porque esa es una situación grave, pero las autoridades no se dan por enterados de esos pequeños detalles que tienen que ver con el tránsito y transporte, pero que a ellos no les importa. Juan Marte, hay un aspecto que se analiza poco en la crisis del transporte, es las pérdidas económicas del gobierno y las pérdidas económicas de nosotros a nivel individual. Es decir, si la dialisa viene de Gurabo y le encuentra un tapón en la Luperón con Estrella Salá de media hora, lo que significa es un término de gasto de gasolina, ¿verdad? Entonces, esa situación la estamos viviendo absolutamente todos, incluyendo los taxistas y los choferes de carro público, independientemente de que trabajen con gas propano. Pero las pérdidas económicas, es decir, si yo entro en un entaponamiento de una hora, ¿qué cantidad de combustible yo gasto que no debería de gastar en caso de que el entaponamiento no exista? Esa parte de las pérdidas, ¿eso realmente se puede calcular o siempre se quedará en el aire? Las pérdidas que tenemos todos nosotros de manera individual con este caos, con este desorden del transporte. Bonilla, la pérdida en términos económicos tal vez es lo menos relevante. El problema es el daño que eso ocasiona a la salud. Cuando tú tienes que llegar a un lugar en 10 o 15 minutos y te queda en un tapón de una hora, como tú dices, ¿cómo sufren los riñones tuyos? ¿Cómo sufre tu sistema circulatorio? ¿Cómo sufre tu salud mental? El estrés que te genera eso. Y eso es el pan de cada día. Los choferes hoy en día, hoy por hoy, choferes y taxistas se pasan los días en esos tapones. Y cuando un chofer, vamos a pensar de la ruta G, para poner el mismo ejemplo que tú pones, coge 5 personas en el kilómetro 8 de Gurabo, o en el 7, o ahí en la calle 10 de la Ermita, y bajando queda atrapado ahí en el trébol, que hasta el trébol que llega el tapón de ahí de H, de la Luperón. Queda atrapado una hora ahí, y después que sale de ahí, queda cogido de nuevo en la entrada del Ejido, y después de la entrada del Ejido, vuelve a quedar ahí en la Bartolomé Colón con 27 de febrero, después de la Sirena, o después del Pola, creo que se llama eso, en un tapón que llega, en ocasiones, ha llegado casi hasta la J. Armando Bermúdez, en ocasiones. Y eso va por cuenta gota si no hay un AME, porque si hay un AME, entonces que se jode la vaina. Pero llevándose del semáforo, tiene que cambiar 3 o 4 veces para que haya un cruce ahí en H. Quiere decir que esos son pérdida económica, sí, no se puede cuantificar, tal como tú lo dices. En materia de salud y en materia de contaminación ambiental, tampoco se puede cuantificar, porque el carro contamina más cuando está parado y encendido que cuando va en circulación. Wow. Quiere decir que todos esos puntos, todos esos focos de la ciudad, de entaponamiento de cientos y en ocasiones hasta de miles de vehículos, como ocurre, por ejemplo, en la República de Argentina con Estrella Sadalá, a esta hora que se produce este programa, eso es en términos de contaminación y de daño al medio ambiente, tampoco se puede cuantificar esa situación que tú presentas. Juan, tenemos también muchos obstáculos. Usted mencionaba algunos y algunas responsabilidades e incumplimiento del ayuntamiento, pero los obstáculos, por ejemplo, con talleres, con gomeros que están en la misma vía. Por ejemplo, el caso de los jazmines y un taller de electricidad que hay por ahí. Un tapón permanente, pero el tipo que está friendo chicharrones y vendiendo carne de cerdo debajo del semáforo de frente a Nivaje, usted lo conoce muy bien porque por ahí hay una oficina de su central.
Entonces, así tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Esta situación no se puede resolver entre el ayuntamiento y las centrales sindicales de choferes que identifiquen cada uno de estos puntos, porque son entaponamientos que también nos tragan horas y horas en el mismo antes de llegar a nuestro destino. Bueno, nosotros hicimos una reunión con la alcaldía, y en este caso con la alcaldía y con el alcalde, porque estuvo el encargado el encargado de tránsito, creo que era una encargada cuando eso, de planeamiento urbano, en el Salón Juan Pablo Duarte, para firmar un acuerdo, y lo firmamos, de 14 puntos. Los puntos que se firmaron ahí y que estaban en las manos o bajo la responsabilidad de los gremios, de los sindicatos, y en este caso de la CDT, nosotros lo cumplimos todos lo cumplimos. Había una parte que tenía que ver con reuniones permanentes y sistemáticas para dar seguimiento, donde estaba ese punto, que nosotros lo comenzamos, por ejemplo, resolviendo un problema que provocaba la ruta H, la ruta HB, la ruta L, la ruta N, todas las rutas que entraban por la España y por la Duarte, allá en la circunvalación, que creaban una aglomeración demasiado grande. Nosotros ese punto lo resolvimos muchos puntos más en coordinación con la alcaldía de Santiago. No sé qué pasó, pero las conversaciones, las reuniones, el seguimiento para continuar colaborando con la alcaldía y con la ciudad y los transportistas, se detuvo la comunicación y se detuvieron los trabajos tendentes a continuar resolviendo esa problemática que usted reseña. De todas maneras, nosotros estamos abiertos a cooperar con la alcaldía, a cooperar con AME, siempre estamos cooperando con AME, a cooperar con las autoridades y a cooperar con todo el que entienda que nosotros podemos aportar un grano de arena para mejorar el sistema de transporte, para mejorar la vialidad en la ciudad y para continuar desarrollando la ciudad de Santiago y potencializándola y colocándola como una marca ciudad, una marca de ciudad en todo el territorio nacional y en el mundo. Entonces nosotros no tenemos problema para eso. Nosotros estamos en mejor disposición de eso. Precisamente esos son los temas que usted acaba de plantear. Ojalá y las autoridades del ayuntamiento escuchen el programa, les llegue el mensaje, se lo graben al incumbente de la alcaldía, y mañana mismo, si está en nuestra mano y depende de nosotros, esos temas nosotros los resolvemos seguido, porque gracias a Dios tenemos mucho respeto de los dirigentes afiliados a la CNTT, y cualquier cosa que nosotros entendamos que deba hacerse por la mejoría o por el bien del sector o de la ciudad, ellos la captan seguido sin ningún inconveniente. Muchas gracias, licenciado Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Gracias por estar en el Patrón de la Tarde.